Hay momentos en la vida en los que el alma se cansa de luchar. Momentos en los que el corazón se llena de preguntas y el silencio parece más fuerte que la esperanza. Son instantes en los que muchos piensan que Dios se ha alejado, pero la Biblia nos revela una verdad eterna. Cuando todo parece terminado, Dios apenas está comenzando. Esta no es solo una historia del pasado. Es un reflejo de lo que hoy viven millones de personas. Una historia que habla de miedo, de fe, de obediencia y de un Dios que sigue abriendo caminos donde no los hay. El pueblo entre dos imposibles. El pueblo de Israel había salido de Egipto después de años de esclavitud. Habían visto milagros, señales y maravillas. Sin embargo, ahora se encontraban frente a una escena aterradora. Delante de ellos estaba el inmenso Mar Rojo. Detrás, el ejército egipcio avanzaba con furia, carros, caballos y armas. No había salida visible. No había rutas alternativas. El miedo comenzó a invadir los corazones. Algunos lloraban. Otros gritaban. Otros reclamaban a Moisés, diciendo que habría sido mejor morir en Egipto que enfrentar ese final. El miedo siempre hace que olvidemos lo que Dios ya ha hecho. Cuando se debilita la fe, la Biblia muestra con honestidad la reacción humana. El pueblo dudó, se quejó, cuestionó. Y eso no los hace distintos a nosotros. Cuando la presión aumenta, la fe suele tambalearse. Así ocurre hoy. Cuando el diagnóstico es negativo, cuando las deudas crecen, cuando el matrimonio se rompe, cuando la soledad pesa, la mente comienza a preguntarse, ¿dónde está Dios? Pero Dios nunca abandona a los suyos. Moisés, un líder que clama. Moisés también sentía el peso de la situación. Escuchaba los reclamos del pueblo y veía el peligro acercarse. Sin embargo, hizo algo que marca la diferencia: clamó a Dios. El clamor no es debilidad. El clamor es fe expresada en dependencia total. Moisés sabía que no tenía respuestas humanas, pero confiaba en un Dios sobrenatural, y Dios respondió. Una orden que desafía la lógica. La respuesta de Dios fue sorprendente. ¿Por qué clamas a mí? Di al pueblo que marche. Marchar hacia el mar parecía una locura. Pero la fe verdadera no siempre entiende, obedece. Moisés levantó su vara, y un fuerte viento comenzó a soplar durante toda la noche. Las aguas se abrieron, formando un camino seco en medio del mar. Lo imposible estaba ocurriendo. Caminar entre muros de agua. El pueblo avanzó paso a paso. A cada lado, muros de agua. El miedo seguía presente, pero también la obediencia. Cada paso era una declaración de fe. Dios no quitó el mar primero, pidió que caminaran. Así obra Dios muchas veces. No elimina el problema de inmediato, pero abre un camino en medio de él. El final del enemigo. Cuando el último israelita cruzó, el ejército egipcio intentó seguirlos. Pero el camino que Dios abre para sus hijos no es para el enemigo. Las aguas volvieron a su lugar, y aquello que parecía una amenaza eterna quedó destruido para siempre. Dios no solo te libra,
también cierra ciclos que no deben volver. Una lección que trasciende el tiempo. El Mar Rojo representa esos momentos en los que no vemos salida. Egipto simboliza aquello que intenta hacernos retroceder. Y Moisés representa la fe que decide confiar. Dios sigue siendo el mismo hoy. El mismo poder que abrió el mar sigue activo. Tal vez hoy estás frente a tu propio mar. Una enfermedad. Una crisis financiera. Un problema familiar. Una batalla emocional. Dios no te trajo hasta aquí para abandonarte. El milagro muchas veces ocurre después de dar el paso. Reflexión profunda. La fe no es ausencia de miedo, es avanzar a pesar de él. Cuando confías en Dios, Él se encarga de lo imposible. Si Dios abrió el mar una vez, puede abrir tu camino hoy. No te detengas. No retrocedas. Confía. Cuando el silencio llega, el amanecer llegó distinto. El mar ya no estaba abierto, el peligro había quedado atrás y el pueblo de Israel observaba la orilla con asombro. El enemigo había desaparecido. El milagro era real. Sin embargo, algo profundo comenzaba ahora, vivir después del milagro. Muchos piensan que la fe termina cuando Dios responde, pero en realidad, ahí es donde comienza la verdadera prueba del corazón. Gratitud que brota del ALM. A Moisés levantó su voz y el pueblo cantó. María, la profetisa, tomó un pandero y danzó. La gratitud llenó el aire. Cada nota era una declaración. Dios había sido fiel, pero la alabanza del momento no garantiza fidelidad permanente. La historia bíblica nos enseña que el corazón humano es frágil cuando deja de recordar. El desierto, escuela de Dios. El camino no los llevó directo a la tierra prometida. Los condujo al desierto. Un lugar sin comodidades, sin seguridad humana, sin distracciones. El desierto no es castigo, es formación. Allí Dios enseña a depender, a escuchar, a obedecer incluso cuando no hay señales visibles. La primera prueba, la sed. Pasaron pocos días y el pueblo tuvo sed. El agua escaseaba y la memoria comenzó a fallar. El mismo pueblo que había cruzado el mar ahora murmuraba, así somos muchas veces. Olvidamos el milagro cuando aparece la incomodidad. Moisés clamó de nuevo, y Dios hizo brotar agua de la roca. Porque aunque el pueblo dudaba, Dios permanecía fiel. El pan del cielo. Luego vino el hambre. Y otra vez el reclamo. Entonces Dios envió maná del cielo, alimento diario, suficiente para cada día. Dios no les dio provisión para años, sino para hoy, porque la fe verdadera se vive día a día. Una lección profunda. El maná no podía guardarse. Cuando alguien intentaba acumularlo, se dañaba. Dios estaba enseñando una verdad eterna. La dependencia constante, el milagro pasado no sustituye la fe presente. La presencia que huía de día, una nube. De noche, una columna de fuego. Dios no solo. Cuando la FSCANSA con el tiempo, el desierto pesó. El pueblo comenzó a añorar Egipto, olvidando la esclavitud y recordando solo lo cómodo. El corazón que no sana del pasado siempre quiere volver atrás. Una caída de OLOROSA. Mientras Moisés estaba en el monte recibiendo la ley,
El pueblo se desesperó. Fabricaron un becerro de oro. Cambiaron al Dios vivo por una imagen. El milagro no evita la caída cuando el corazón no permanece firme. Un Dios que perdonó a Moisés intercedió. Clamó por el pueblo. Y Dios, rico en misericordia, perdonó. Esto revela algo poderoso. Dios no solo abre mares, restaura corazones. Camino a la promesa. Aunque el viaje fue largo, Dios nunca los abandonó. Cada día era una oportunidad para aprender a confiar. La tierra prometida no era solo un destino geográfico, era un estado espiritual. Tal vez tú ya viste un milagro. Tal vez Dios ya te sacó de Egipto. Pero ahora estás en el desierto. No te rindas. El mismo Dios que abrió el mar sigue caminando contigo. Después del milagro viene el proceso. Y en el proceso, Dios forma lo que el milagro no pudo. Si hoy estás cansado, recuerda, Dios no ha terminado contigo. La promesa sigue adelante. Escribe: confío en Dios y crees que Él sigue guiando tu camino. Dale like y comparte para que esta historia llegue a más corazones. Suscríbete para más historias bíblicas profundas.